Bueno, nuevamente gracias por estar. Nosotros queríamos poner a disposición de ustedes la información que tenemos en la que venimos trabajando relacionada con este nuevo brote y las consecuencias que ha tenido en Punta Alta esta vez. Como en todos los casos, una vez que hay un brote en Bahía Blanca, nos ponemos en contacto, iniciamos investigaciones para saber qué derrame puede tener en los vecinos o trabajadores de Coronel Rosales. En este caso se hizo este trabajo y llegamos a una lista de 8 trabajadores de una sucursal del supermercado. Al momento de este trabajo se encuentran aisladas y desde un primer momento esas 8 familias, donde con el transcurso del tiempo, de los días, en ese aislamiento surgió algún primer síntoma, por lo tanto ya se sabía que esta persona era parte de ese colectivo de trabajadores de la sucursal. Por lo tanto, se declaró el primer caso eh, y también se declararon otros casos más de otros compañeros. El resultado de todo esto es que se hisoparon a 4 trabajadores y a 4 miembros de una familia de uno de esos trabajadores. Estos son los 5 casos que hoy tenemos, que uno es el trabajador propiamente y los miembros directos de su familia. Ahora vamos a profundizar en esto y quedamos sujetos a sus preguntas, pero volver con este concepto original, ¿no? Tenemos muchos vecinos preocupados que nos están preguntando qué pasó, quiero saber de dónde son, a ver si tuve contacto, a ver si conviví con ellos, si compartí con ellos un momento, si compartí un mate, si compartí una salida recreativa. No debería ser esta una preocupación en la medida que hayamos tomado las medidas de profilaxis que venimos recomendando desde el primer día. El uso del tapabocas, el distanciamiento, la higiene permanente de manos, nos daría hoy la tranquilidad que si esto lo hicimos en los últimos 10 días, no deberíamos estar preocupados. Hemos tenido consultas o expectativas sobre cómo seguimos, si estamos en fase 5, si estamos en fase 4. Para cambiar de fase, este caso debería ser declarado autóctono. No es el caso, lo explicará el doctor Rodríguez ahora bien técnicamente, pero decirles que a pesar de no volver a fase 4, en principio, hasta hoy y hasta ahora, tal como estamos, vamos a mantener la medida que tomamos el fin de semana respecto a los espacios públicos, que continúan cerrados. El fin de semana tuvimos que cerrar los espacios públicos sobre el concepto de que no pasamos la prueba. El primer fin de semana que los abrimos pudimos ver personas de todos los grupos etarios que no eran suficientemente responsables con el uso de sus medidas de profilaxis, su tapaboca. Hemos visto compartir bebidas, comidas, mate. Por lo tanto, los hemos cerrado y se mantienen cerrados. Los sociales también quedan suspendidos a partir de este momento. Habíamos emitido una recomendación a minimizarlos previo al Día del Padre, pero damos un paso atrás respecto de la autorización de los sociales de menos de 10 personas en lugares cerrados. Estos quedan suspendidos, están prohibidos. Pedimos por favor conciencia para, en todo caso, denunciarlos. Respecto a los mayores, sabemos que es nuestro principal motivo de preocupación. Tienen que mantenerse en casa, tienen que minimizar su salida para cuestiones fundamentales como puede ser atender su salud. Cuenten con nuestro servicio Rosales Te Ayuda, que es el número de teléfono 2932-494-317, si necesitan hacer compras o necesitan algún trámite. Minimicen la salida recreativa. Habíamos autorizado salidas de una vuelta de la manzana y hemos visto mayores paseando por el centro u otros lugares que seguramente no están a una cuadra de su casa. Los deportes individuales estaban autorizados al aire libre, no de manera conjunta, no con la presencia de un entrenador, no en equipo, no con reuniones previas, no con reuniones posteriores. Las salidas deportivas son para trotar o andar en bicicleta solos.
mantenemos las salidas de pesca, siempre y cuando respeten estos protocolos, y obviamente que seguimos estudiando nuevas medidas. Estamos al comienzo de estos casos, veremos en la medida que evolucionen. Si pasamos a fase 4, el retroceso es mucho más grande, y si estos casos se multiplican, podríamos volver a una fase 3. Así que, como el primer día, lo que pedimos es la mayor responsabilidad de sus actos individuales. En esta etapa, esto es la clave. Perdonen que sea reiterativo. Uso de tapaboca, higiene de manos y distanciamiento social. Leandro, ¿querés explicar? Bueno, buenos días. Para explicar un poquitito el tema que ha surgido la duda, si son importados, autóctonos o no autóctonos, esto hemos hecho las pertinentes averiguaciones desde el área de epidemiología de la región sanitaria 1, donde generó un poco de controversia las definiciones. Bien, entonces hoy se acepta oficialmente que el caso importado es aquel caso que vino de otro país. Bien, como se suscitaron y como normalmente los informes que manda el Ministerio de Salud de la Nación aclara que los casos importados son los que han venido del extranjero y que han dado en su pertinente estudio positivo para COVID-19. En cuanto a la nueva definición o a la definición a la cual nos tenemos que habituar, es el caso autóctono, ¿bien? Y los casos no autóctonos. En este caso, particularmente, vamos a decir, para que la gente entienda, el caso 1, el paciente 1 que tenemos hoy por hoy internado en el hospital municipal, es un caso no autóctono, ¿bien? Porque surge a punto de partida de un brote por conglomerado en la cooperativa obrera de Bahía Blanca. A su vez, los contactos estrechos, o sea, como explicó el señor intendente, su familia que ha dado positivo, esos 4 hisopados no se consideran como casos autóctonos, ¿sí? Son también a punto de partida de un brote por conglomerado suscitado en Bahía Blanca. Ahora bien, se ha articulado un rastrillaje epidemiológico organizado por un conjunto de médicos del Hospital Municipal y de las salas médicas del distrito de Coronel Rosales, que están haciendo en conjunto con el área de epidemiología de la región sanitaria lo que se llama un cerco epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos investigando los eventuales y probables casos estrechos que hubiesen tenido los familiares directos del caso 1. Esos pacientes ya tenemos conocimiento de quiénes son, los estamos siguiendo telefónicamente, como a su vez también estamos siguiendo telefónicamente a los 4 empleados de seguridad restantes que aún no han sido hisopados y a su vez también a los contactos de estos. Entonces estamos más o menos haciendo un seguimiento y un cerco epidemiológico que ronda entre las 50 a 60 personas. A punto de partida de toda la información que tenemos y la presencia o no de sintomatología de los pacientes, es que en el día a día y en consenso con la región sanitaria 1 desde el área de epidemiología, es que tomamos la conducta. Por eso no podemos hablar hoy de hisopados masivos, no tendría razón ni criterio para pedir esas determinaciones, sino que vamos siguiendo la evolución y el tiempo de aislamiento de estos eventuales contactos estrechos. Vamos a pasar ahora al momento de las preguntas de los diferentes medios del distrito de Coronel Rosales. Pregunta Joel Díaz si se evalúa volver a la fase 4 o alguna fase anterior. Bueno, esto está relacionado con el concepto que nos dejaba el doctor Rodríguez. En principio, fase 4 no estaríamos y podríamos mantenernos en la fase 5 en función de estos resultados, del derrame de estos resultados y obviamente
de la finalmente toma de conciencia de las actitudes individuales que nos permitan mantenernos sin casos autóctonos, más allá de los casos que se puedan presentar de trabajadores de otros distritos. Pregunta Erika Benítez, de Punta Alta Visión. Si se sigue en fase 5 ante esta situación de casos importados, ¿se van a limitar de todas formas algunas actividades ya habilitadas? En caso de ser así, ¿cuáles serían? Son las que mencioné, espacios públicos cerrados, sociales suspendidos, aún menos de 10 personas, solamente los encuentros para las comidas son con la familia conviviente. Extremar los cuidados con las personas mayores y recordar este tema de los deportes individuales, tal como los planteamos, al aire libre, individuales, y sin supervisiones o acompañamientos en grupo. Pregunta Walter Godoy, ¿descartan o confirman que pueda haber casos asintomáticos de más personas que tuvieran contacto con los casos positivos? En realidad, a colación de lo dicho anteriormente, al estar haciendo este cerco epidemiológico, nosotros lo que estamos investigando, que es un trabajo muy arduo, es precisamente eso. Estamos viendo y estudiando cada uno de los eventuales contactos estrechos que tuvieron, tanto los positivos, y eventualmente incitamos a que la gente, si tuviere conocimiento o hubiese creído que padece una situación de haber estado en contacto, que se comunique con el teléfono que el señor intendente dijo, que serían derivados al área de epidemiología del municipio, donde van a ser asesorados técnicamente por un profesional que los va a poder guiar sobre el accionar que tendrían que hacer. Pero vuelvo a confirmar una situación. Nosotros estamos haciendo un rastrillaje epidemiológico de todos los contactos o eventuales contactos estrechos que tuvieron los casos positivos, estén o no asintomáticos. ¿Bien? Otra pregunta, Lucía González, ¿de qué manera se seguirán haciendo controles en el ingreso a la ciudad, teniendo en cuenta que a pesar de hacer controles, igual ingresó un caso? No, la pregunta por ahí incluye una afirmación, digamos, el caso que ingresa es un trabajador puntaltense que va a cumplir, va a hacer su trabajo, y cuando vuelve no viene con un cartel de caso, digamos, no, el trabajador vuelve, en su descanso presenta síntomas, y esta es la circulación que históricamente mencionamos, y por eso hacemos tanta insistencia en los cuidados y la profilaxis que tenemos que hacer. Tenemos un distrito vecino con muchos casos, y tenemos vecinos que vienen a trabajar de Bahía Blanca para acá y vecinos nuestros que van a trabajar de acá para Bahía Blanca. Esa relación es imposible de cortar porque son en su mayoría trabajadores esenciales. Y el caso cuando ingresa, como tal, digamos, se presenta sintomático una vez que está en el distrito. No es que evitamos detener el caso, es un flujo permanente, pero entendamos que son trabajadores de Coronel Rosales que están ganando su sustento, están yendo a trabajar y que por eso una vez que se da una situación en Bahía Blanca, nosotros salimos a buscar ese rastreo para ya actuar y aislar a los que estén involucrados. Apenas se da la sintomatología o cualquier otra condición que lo define como caso, actuamos definiéndolo como caso y declarando el caso como sospechoso y procediendo al hisopado. Siguiente pregunta de Jorge Carballo. Ante los nuevos casos positivos, ¿se modifica la circulación vehicular para los rosaleños para ingresar a Pehuenco por la ruta 229 y sigue vigente el permiso de 48 horas para los ciudadanos ajenos al partido, propietarios que acrediten domicilio en la villa? Sí, eso tiene que ver con la situación general de la provincia, donde la circulación es libre y nosotros también aclaremos que el ingreso a la villa tiene que ver con aquellos que tienen, digamos, no es un lugar que está abierto para deambular o para hacer paseos turísticos o cualquier otra actividad que no sea visitar
su vivienda, su propiedad, ese vecino que acredita tener un permiso de circulación y que se encuentra en condiciones sanas, obviamente puede ingresar a Pehuenco, como puede ingresar a Punta Alta, puede ingresar a Villa Arias o a Villa del Mar. También de Olapewen piden aclarar si la utilización para caminantes del barbijo es necesario ante la baja densidad poblacional, dado que se genera alta humedad en el barbijo, pudiendo ser un caldo de cultivo de hongos y bacterias. Cuando el municipio generó los protocolos para el reinicio de la actividad física, fue muy claro en que en el trayecto, o sea, por ejemplo, vamos a una situación en la pista de salud. Se tienen que acercar hacia la pista de salud, ya sea caminando o en sus vehículos particulares, con el barbijo. Y la actividad física la realizan sin el barbijo, porque acá hay dos aspectos que son fundamentales. Primero, que el caminante o el que corre tiene que tener la conciencia de mantener un distanciamiento de por lo menos 2 metros con la otra persona que está haciendo la misma actividad. Bien, en caso de que por alguna circunstancia se encuentre con otro caminante o otro corredor, debiera, en ese fugaz contacto que puedan tener, volver a colocarse el barbijo. Pero obviamente que la actividad aeróbica está dada fundamentalmente por el intercambio de gases que se genera. O sea, no solamente el caldo de cultivo en cuestión de hongos y bacterias que puede generar el uso del tapabocas, sino fundamentalmente el déficit del intercambio gaseoso que puede generar correr o caminar aceleradamente con el tapabocas. Por eso es que es fundamental que las actividades al aire libre, que se deben hacer sin el tapabocas, mantengan el distanciamiento social pertinente. No correr en grupo, no correr bajo la supervisación de alguien, no caminar más allá de 2 metros de otra persona, porque como dijo recién el señor intendente, las medidas para prevenir son claras y sencillas. Es el uso del tapaboca en el caso de que haya que usarlo y fundamentalmente el distanciamiento social. Ese es el factor fundamental. Si nosotros aprendemos y entendemos que el distanciamiento social es la clave para evitar el contagio, no compartir el mate y cosas por el estilo que ya las hemos aclarado en su momento, no debiera tener que haber ningún tipo de problema. Siguiente pregunta de Erika Benítez. ¿En la ruta se puede adicionar algún tipo de control? Ya que hay casos que son asintomáticos y obviamente la toma de temperatura es en vano. Sí, no. En principio lo que estamos tomando es el hincapié, lo que hacemos más fuerte del control es determinar el origen de las personas, volcarlas en una planilla, por eso han visto en nuestro panel de seguimientos cómo crece el número de personas en seguimiento, que básicamente se explica a partir de aquellas personas que puedan venir de otros distritos con transmisión local o no. Después, la determinación de la temperatura obviamente no es la única manera de hacerlo. En caso de tener algún indicio de temperatura, podríamos proceder como se hace cuando hay esa evidencia, una prueba de olfato, de gusto, pero la verdad que al momento del ingreso puede no presentar ningún síntoma e incluso si existiera la posibilidad de hacer un PCR en el ingreso al distrito, también podría pasar que una persona diera negativo porque no tiene la carga viral suficiente. En cuanto, por ejemplo, en este caso particular, los otros 4 trabajadores, en función del estudio que hacemos del contacto que han tenido con el trabajador positivo, al momento todavía no se recomienda el hisopado, debido a que todavía no ha juntado la carga viral suficiente, con lo cual podríamos encontrarnos con un falso negativo, a partir de no tener la suficiente carga viral. Así que lo importante de esto es que nosotros tengamos registrados cuando ingresan personas de otro distrito para tener un seguimiento, llamarlos por teléfonos como hacemos, ponernos a disposición. Aquellos que vienen de lugares de transmisión comunitaria, los llamamos frecuentemente y de esta manera es la que podemos hacer estos cercos que describía el secretario de Salud. Siguiente pregunta de Gerardo Núñez. ¿Se suspenden las reuniones sociales privadas? ¿Qué sucede con gastronómicos y gimnasios?
Bueno, sí, como dije recién, las reuniones sociales privadas se prohíben por el momento. Gastronómicos lo podemos sostener, veremos cómo evoluciona esto, si no volvemos a fase 4, pero lo vamos a sostener en la medida que tenemos un lugar y un responsable atrás. El Estado municipal no puede controlar qué es lo que pasa en un asado privado si se juntan 14 personas y se amontonan para una foto. Sin embargo, en los restaurantes o bares, donde podemos claramente controlar que las personas que no están consumiendo tengan puesto su barbijo, que se cumpla con el distanciamiento, que el alcohol en gel esté en la mesa, todas esas medidas que no sé si se practican en el domicilio, sí puedo saber que se practican en un local gastronómico. Y de esa manera, si se incumplen, nos queda la potestad de poder cerrar ese local gastronómico para ser justos con el resto de los que están trabajando responsablemente. Pregunta de RN Pehuenco. A partir de esta nueva realidad, ¿se piensa comenzar a realizar controles sanitarios al ingreso de Pehuenco, también a los residentes y a los que tengan permiso de circulación, ya que hoy en día el control es solo vehicular y no sanitario? Esto más o menos es para ampliar la pregunta que le hicieron al señor intendente, ¿sí? Los controles sanitarios que uno puede hacer en el ingreso tanto a Punta Alta como a Pehuenco implican la toma de la temperatura y en caso de que ésta diera elevada, insistir en el control de olfato y de gusto. Pero no nos olvidemos que estamos ante una evolución tórpida de la enfermedad, o sea, podemos tener pacientes portadores asintomáticos, ¿sí? Que no tienen ni fiebre ni tienen alteración del gusto. Por eso es que apelamos a la conciencia cívica de cada persona que ingrese a la villa balnearia, que declare desde dónde viene, que declare con quién estuvo. La única forma de que el Estado municipal va a poner todo lo que esté a nuestro alcance para hacer esos controles, pero necesitamos que todos y cada uno de los ciudadanos pongan lo mejor de sí, la buena voluntad de querer cuidarse y de cuidar a los demás, y allá sean familiares, amigos, conocidos o vecinos. Por eso es que no solamente podemos delegar toda la responsabilidad en el control y a la entrada el control sanitario, sino que también es fundamental lo que dijo el señor intendente, que declaren de dónde vienen para que nosotros podamos controlarlos telefónicamente, saber qué tiempo de aislamiento tienen. Nosotros hoy contamos con un staff de más de 12 personas haciendo estos controles telefónicos sanitarios, haciendo un trabajo arduo de epidemiología, restándole horas a su trabajo, a su familia, y es lo que estamos haciendo todos para poder cuidar a todo el distrito en general, pero fundamentalmente, y no por ser redundante, pero vuelvo a insistir, si estuvieron o creen que alguien estuvo, tienen que hacer la pertinente denuncia para que el municipio haga el rastrillaje epidemiológico, porque es la única forma de cuidarnos entre todos. Siguiente pregunta, también para el doctor Rodríguez, de Pedro Vega. ¿Cuántos compañeros son los que tenían contacto con el vigilador y qué seguimiento se está haciendo con los grupos familiares? Bueno, nuevamente vamos a aclarar eso. Cuando surge el brote en la cooperativa obrera la semana pasada, nosotros inmediatamente nos pusimos en contacto con las autoridades de la cooperativa, tanto la gerencia general como con la gerencia médica, y en el mismo día tuvimos la información de los 8 empleados, que a su vez son un trabajo tercerizado en la cooperativa, que prestan servicio de seguridad. Inmediatamente esos pacientes entraron en el seguimiento epidemiológico que hace el distrito, se los empezó a llamar por teléfono a ellos, se establecieron los contactos estrechos, se empezó a generar ese cerco epidemiológico, se les explicó que tenían que mantener un aislamiento, y bueno, y después ya es conocido que a punto de partida de esas determinaciones, uno de los empleados comenzó con síntomas, se lo llevó hasta el hospital municipal, se lo hisopó y dio positivo, y ya redunda que ya hemos explicado cómo se fue generando la cadena de contagios y, como he dicho anteriormente,
estamos siguiendo aproximadamente entre 50 y 60 personas que involucran a amigos, contactos de los 8 empleados. Desde RN Pehuenco preguntan si se pueden endurecer, modificar o comenzar controles para ver si se cumplen los protocolos para comerciantes formales e informales también en Pehuenco. Las medidas se están controlando, los permisos se dieron con los estrictos protocolos. En esto es tan importante el cuidado y la supervisión que todos somos inspectores. Hay un número de teléfono al que se puede llamar en caso de establecer denuncias porque en un comercio no se está cumpliendo el protocolo. Pienso que la primera actitud que podemos tomar con ese comercio que no cumple con los protocolos es nuestro mínimo repudio y dejar el lugar. Es una manera de cuidarnos. He contado esta anécdota más de una vez de un comerciante que me ha dicho cómo hago para decirle a una persona que después de 2 meses que no vendo, cómo hago para decirle a una persona que se vaya a buscar el tapaboca. Y sí, es comprensible, pero también tiene que comprender que si no, el que se va a ser aquel que tiene los cuidados y que se quiere cuidar. Digamos, no se puede trabajar con la legalidad y con la ilegalidad a la vez. Así que la primera medida es la que puede tomar el mismo periodista cuando ingresa a un local y ve a un comerciante que no está cumpliendo el protocolo. Lo primero que tiene que hacer, o lo más inmediato que puede hacer, es retirarse del local, advirtiéndole al comerciante que no está dispuesto a exponerse y llamándolo a la conciencia. Y por otro lado, obviamente, después están las herramientas habituales, como es el número de teléfono 2932-637-993, que es el número para denunciar el incumplimiento de los protocolos en los comercios. Última pregunta de Carolina González. ¿Cómo se está trabajando con la Armada Argentina, teniendo en cuenta que ayer empezó a regresar personal que estaba de licencia a las unidades de flota de mar y otros destinos? Bueno, con las comunicaciones que tenemos con las autoridades de la Armada, están haciendo volver personal esencial para el mantenimiento de las unidades. Ese personal mínimo, independientemente del lugar que viene, pasa por un control sanitario y ahora sí, después considerando el lugar de procedencia y los lugares donde ha estado, si estuvo en lugares de circulación comunitaria del virus, realiza un aislamiento estricto, una cuarentena de 14 días con el grupo con el que ha regresado y recién cumplidos esos 14 días vuelve o se presenta en su unidad, en su lugar de trabajo. En caso que no sean lugares de transmisión comunitaria, decía, luego de un control sanitario de ingreso, se incorpora a su lugar de trabajo. Hay que tener en cuenta que somos muchos los distritos que no tenemos circulación comunitaria y que por lo tanto no corresponden en esos casos hacer esas cuarentenas de 14 días.